Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio en nuestro programa Que Viva la Familia, un espacio para ti y los tuyos con el fin de celebrar la familia. Estamos muy contentos de poder estar aquí nuevamente con ustedes y hoy les saluda Marta, pero no estoy sola. Hoy me acompaña el doctor Jorge Macías, quien es el director del Instituto de Matrimonio y Familia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, pero no solo eso, él también es catedrático asociado y labora con el Departamento Interfacultativo de Teología y Filosofía de nuestro Colegio de Arte y Humanidades y de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica. Buenos días, doctor. Buenos días, Marta, y la verdad que es un placer que me hayan invitado para este programa que me ha encantado el tema. Ya me imagino que vas entonces a presentar el tema a nuestros queridos amigos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por aceptar estar aquí con nosotros. Y en el día de hoy, como nos dice el doctor Jorge Macías, que ustedes muchos tal vez ya lo conocen, porque saben que también es uno de los colaboradores de este programa y que ha estado con ustedes anteriormente en otros programas también. Y si se los han perdido, no se preocupen, recuerden que ustedes siempre pueden ir a través de YouTube o los diferentes canales de podcast o de visuales que tiene la universidad para poder conectarse y poder ver esos programas. Así que lo pueden buscar en toda confianza, que él ha estado con nosotros antes. Pero hoy está con nosotros como invitado. ¿Por qué? Porque durante la semana del 18 al 25 de enero hemos estado celebrando o hemos celebrado el ecumenismo. Y fue un tema que el mismo doctor Jorge Macías nos sugirió que pudiéramos presentar, porque tal vez muchas personas a veces se preguntan qué es el ecumenismo, por qué la iglesia promueve el ecumenismo, porque yo misma he tenido la oportunidad de poder participar en diversas actividades ecuménicas a través de los años de nuestra iglesia, y la gente se le preguntará por qué hacemos esto. Así que primero que a mí me gustaría, doctor, que aunque yo sé que ya la gente lo conoce, nos diga un poquito sobre usted para que la gente sepa ahí quién es Jorge Macías. Bueno, pues no voy a empezar desde el principio porque estaremos aquí 63 años contando. Llevo ya casi 12 o 13 años dando clase en nuestra Pontificia Universidad. Doy clase de teología. Mi preparación académica, tengo una licenciatura precisamente en el tema del ecumenismo y el doctorado que lo obtuve hace un par de años, 2 o 3 años, es sobre la teología cristiana oriental. Soy monje de la Iglesia Católica de Oriente, en específico de la Iglesia Católica de Ucrania, que me imagino que el nombre de Ucrania, pues ciertamente para muchos en estos días, con esto de la guerra, pues por lo menos saben dónde queda, ¿verdad? Y entonces el tema del ecumenismo a mí siempre me ha gustado, porque viviendo en Puerto Rico, vemos cómo habiendo tantas iglesias, tanto la Iglesia Católica como las iglesias protestantes, una que otra iglesia ortodoxa, ¿verdad? Así que el tema del ecumenismo me ha gustado mucho y me sigue gustando, evidentemente, pero yo quisiera que en un momento dado de nuestro programa hoy, pues hablemos también del ecumenismo en nuestras familias, porque sin duda alguna, muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo por las redes sociales tienen miembros en sus propias familias que no son católicos, ¿verdad? Correcto. Y que de alguna manera
deben de ejercer lo que ellos entenderían un ecumenismo familiar, ¿verdad? Así que pues en el programa de hoy pues estaremos también tratando sobre eso. Perfecto. Pues entonces vamos a, en esta primera parte del programa, bueno que entonces pudiéramos, ¿verdad?, hablar primero, ¿qué es el ecumenismo? Me gustaría que pudiéramos aclarar qué es esto para las personas, porque tal vez muchas personas saben lo que es, pero hay muchos otros que cuando escuchan la palabra quedan como que, ¿a qué se refiere la palabra ecumenismo? ¿Por qué dicen eso? ¿De qué hablan? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a empezar con lo que significa ecumenismo hoy, ¿verdad? Pero quisiera remontarnos a de dónde proviene el ecumenismo. El ecumenismo, cuando hoy en día lo hablamos, ¿verdad? Muchos piensan, y es verdad, el ecumenismo es un movimiento, ¿verdad?, que lo que busca es, por medio de la gracia de Dios, porque esto va a ser un milagro, la unidad de todos los cristianos. Lo quiero distinguir del diálogo interreligioso, que se parece mucho al ecumenismo. Lo que pasa es que el ecumenismo se concentra únicamente en los grupos que son cristianos. Y lo que le llamamos diálogos interreligiosos son los diálogos de los cristianos o de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas, comenzando por los judíos, los musulmanes y otras religiones. Bien. ¿Por qué surge el ecumenismo? Primeramente, la palabra ecumenismo viene de la palabra griega que se dice oikomene. Oikomene era un concepto de la iglesia primitiva, ¿verdad?, de la iglesia de los primeros siglos. Oikomene significa lo que abarca todo, ¿verdad? Todo el grupo. Lo que para nosotros hoy en día podríamos hablar de lo que es, de lo que significa la palabra católico, cátolos, ¿verdad? Pues la palabra ecuménico viene del griego oikomene, que significa todo el grupo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues miren, en la iglesia, sabemos que la iglesia es una, ¿verdad? Cristo fundó una sola iglesia sobre los apóstoles, ¿verdad? Sobre los 12 apóstoles. Y en la última cena, una de las oraciones que Jesús le reza al Padre es precisamente: Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea que en el corazón de Jesucristo ya había un deseo de que entre los 12 apóstoles, que de ahí surgiría la iglesia, la única iglesia de Cristo, se mantuvieran unidos. Durante la historia del cristianismo, sobre todo la historia de los primeros 1000 años, la iglesia hasta cierto punto mantuvo una unidad. No era una unidad perfecta porque habían ciertas disputas, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en ese punto ahora, ¿verdad? Pero surge en el año 1054, o sea, 1000 años después que la iglesia se funda más o menos, surge lo que llamamos el gran cisma o la división de la iglesia entre la iglesia occidental, que podemos decir que es la iglesia latina, la iglesia romana o la parte occidental del Imperio Romano. Hay una división con la iglesia de Oriente, ¿verdad? Que si uno traza una línea así entre Italia y Grecia,
lo que está de Italia hacia España, eso es Occidente, y lo que está de Grecia hacia el este, eso es Oriente. Y surge un cisma, surge una división que todavía existe. Esa gran división sería entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Y de eso podemos quizás hablar en otro programa. Luego, en el mundo occidental o en la Iglesia católica romana, como dirían algunos, sigue la historia. Y luego, en el siglo XVI, surge otras grandes divisiones, pero ya no eso en toda la iglesia, sino básicamente en el mundo occidental, en el mundo latino, y son las reformas protestantes, ¿verdad? Surge la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia anglicana. O sea, que de la Iglesia Católica de Occidente se siguen dividiendo otras iglesias o salen otras iglesias. Y hoy en día, bueno, pues imagínense cuántas iglesias protestantes no hay, ¿verdad? Y el hecho, que es escandaloso, es que para una persona que no es cristiana, si nos ven los no cristianos, dicen, ¿cuántos Cristos hay? Hay un solo Cristo. ¿Cuántas iglesias Cristo fundó? Una sola iglesia. Y si Cristo fundó una sola iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias por ahí, iglesias protestantes, verdad? Entonces, ya de por sí, eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Y llegamos al mundo de hoy, al siglo XXI, y entonces vemos que sí, los que nos llamamos cristianos, que creemos en Cristo y confesamos que Dios es uno, trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la segunda persona de la Santísima Trinidad fue la que se encarnó, la persona de Jesucristo, y nos salvó por medio de la cruz y por medio de la resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos grupos cristianos, pues entonces, ¿por qué no están unidos? Y eso es un escándalo. Y entonces surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surge lo que llamaríamos un movimiento ecuménico para volver a tratar de unir a todos esos grupos que confesamos un solo Dios, tres divinas personas y que nos llamamos cristianos. Eso no es fácil, pero es un movimiento que intenta, por medio de distintas formas, intenta y reza para que algún día haya una unidad entre todos los cristianos. Y eso, a grandísimos rasgos, es lo que llamaríamos el ecumenismo. Gracias, doctor, por esa explicación. Creo que ya todos entonces podemos tener de forma más clara lo que es el ecumenismo. Entonces, mencionábamos anteriormente que se celebra del 18 al 25 y termina con la fiesta de San Pablo, de la conversión de San Pablo. Me gustaría que usted pueda abundar en esa área. Sí, a principios del siglo XX, me parece, y no quiero dar fechas, porque a veces dando fechas uno se puede equivocar, pero a principios del siglo XX, en 1910, por ahí, surge la idea de que sería bueno de que todos los años, ¿verdad?, hubiera una semana
en donde las iglesias cristianas oraran para que los cristianos nos uniésemos, o sea, pues hubiese una unidad de los cristianos. Y es cuando surge la semana de la oración para la unidad de los cristianos, que comienza todos los años, comienza el 18 de enero y termina el 25 de enero. ¿Y por qué el 25? Porque el 25 de enero es cuando la iglesia celebra la gran fiesta de la conversión de San Pablo, que es una fiesta muy importante. Y ya la misma palabra conversión nos dice de que todos nosotros, hasta cierto punto, debemos de convertirnos, ¿verdad? Y es ese movimiento de conversión. Yo sé que muchos de los que nos están escuchando, que son católicos, les puede entrar a la idea diciendo, bueno, pero ¿conversión de qué? Si nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? O ya yo soy creyente. Sí, claro. O ya yo sé. Bueno, pues esa misma frase que usted como católico puede decir que nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo, lo mismo dicen los ortodoxos. Nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Y lo mismo dicen los luteranos. Nosotros somos la... Entonces cada uno dice lo mismo. Y la realidad es que no estamos unidos. Entonces, o sea, yo quisiera, si algo podemos sacar de este programa, ¿verdad? O sea, no hay duda de que la Iglesia Católica, ¿verdad? Tiene sus orígenes apostólicos, ¿verdad? Pero también la tiene la Iglesia Ortodoxa. O sea, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, hasta cierto punto, son las dos iglesias que más se parecen y son los dos grupos así mayoritarios en donde pueden trazar sus inicios precisamente a los 12 apóstoles. Por eso es que consideramos ambas iglesias apostólicas, ¿verdad? Así que sí, ahí es donde surge. Y yo creo que este programa va a salir al aire, ¿verdad? Después de la semana, no sé qué día que va a salir, pero bueno, seguramente y yo espero que muchos de los que nos están escuchando y viendo, pues en sus propias parroquias hayan participado de alguna actividad, porque sé que en todas las diócesis, por lo menos aquí en Ponce, la diócesis invita a otras iglesias protestantes y me parece que este año la celebración principal fue en la iglesia Santa Teresita de la calle Victoria de los Frailes Capuchinos. Así que me imagino que habrá salido muy bien la actividad. Yo también he tenido la oportunidad en el pasado de poder participar de esos actos ecuménicos y han sido unas experiencias muy maravillosas. Tuve la oportunidad en el pasado de participar de varias de ellas por varios años corridos. Sí. Y fueron unas experiencias maravillosas. De conocer otras personas de Dominicana, que aunque no seamos todos católicos, de poder compartir, de poder estar ahí juntos y poder intercambiar ideas, hablar, dialogar. Y es una experiencia maravillosa, definitivamente. Bueno, pero es momento de hacer una pausa. Gracias, doctor. Vamos ahora entonces a hacer una pausa. Pero cuando regresemos, vayan, quédense ahí, los esperamos. Así que nos esperan un momentito. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio. Un saludo también a todos aquellos que se nos unen o nos ven por las redes sociales de la Católica. En este momento, en el día de hoy, estamos conversando con el doctor Jorge Macías, quien es el director del Instituto Matrimonio y Familia de la Pontificia Universidad Católica, igualmente catedrático
asociado del Departamento Interfacultativo de Teología y Filosofía. Hemos estado dialogando con el doctor Macías hoy sobre la importancia del ecumenismo dentro de nuestra Iglesia Católica. Y como él mismo les explicó durante la primera parte del programa, nos explicó lo que es el ecumenismo, por qué se celebra, cómo surge el ecumenismo durante todo este tiempo en la Iglesia Católica. Y nos dio varias ideas, ¿verdad? Nos habló de cómo surge todo esto. También nos hizo, ¿verdad? Nos explicó que no es lo mismo que un diálogo interreligioso, que son dos cosas distintas. El diálogo interreligioso es para aquellos grupos que no son cristianos, donde se unen a dialogar con los cristianos. Pero en el ecumenismo es una forma de poder unir a todos los cristianos. ¿Y por qué hemos estado hablando de este tema hoy? Porque del 18 al 25 hubo la celebración del ecumenismo dentro de nuestra iglesia, o lo que se llama la oración por la unidad de los cristianos. Y el doctor nos estuvo hablando un poquito en la primera parte del programa sobre todo esto del ecumenismo y cómo surge. Pero él también nos enfatizó en la importancia de ver el ecumenismo dentro de la familia. El programa, como ustedes saben, está dedicado a la familia. Y queremos entonces, a través de este programa, el doctor quiere poder llevarle a ustedes este mensaje de cuán importante es el ecumenismo también dentro de la familia. Así que continuamos conversando con el doctor Jorge Macías. ¿Y cuál es entonces la importancia del ecumenismo dentro de la familia, donde, como él mismo nos expresó en la primera parte del programa, tenemos muchas familias que dentro de ellas mismas comparten diversidad de fe o de religión? Pues bien, Marta, en esta segunda parte quisiera brevemente compartir pantalla para aquellas personas que nos están viendo por YouTube. Claro, los que están por la radio no lo van a poder ver, pero yo les puedo explicar un poco. Así que voy a compartir contigo pantalla, si me permites. Ok, bien. Esta es el logo de la Semana de la Unidad de los Cristianos de este año, cuyo tema principal es hagan el bien y busquen la justicia, ¿verdad? Todos los años se busca una cita bíblica, ¿verdad? Como lema de la semana, ¿verdad? Los tipos de ecumenismo, o sea, no hay un solo tipo de ecumenismo, hay varios tipos de ecumenismo. Está el ecumenismo doctrinal, que es cuando los teólogos, ¿verdad?, de las distintas iglesias se reúnen, entonces empiezan a dialogar, porque el diálogo es muy importante, de cuáles son sus posiciones doctrinales o sus posiciones teológicas, ¿verdad? La gente común por ahí no debiera estar metiéndose en esto, a no ser que usted tenga una preparación teológica. Mi recomendación cuando vienen los hermanos, los testigos de Jehová que vienen por las calles, aunque ahora con esto de la pandemia no los he visto por 2 años, ¿verdad? Así que la pandemia también tiene sus cosas positivas. Miren, no pierda el tiempo, no le abra la puerta, no entre en diálogo, porque ellos vienen a confundirlo y ustedes no los va a cambiar a ellos. Por consiguiente, mi recomendación, básicamente, sobre todo con los testigos que no son cristianos, y hay que entrar en eso, o sea, los testigos de Jehová no creen que Jesús es el Cristo, no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Por consiguiente, con los testigos de Jehová no hay ecumenismo porque no son cristianos. Hay también un ecumenismo espiritual, que es lo que estamos celebrando entonces durante la semana de oración para la unidad de los cristianos, y es cuando nos invitan a un acto ecuménico donde invitan a un pastor o varios pastores de varias iglesias y hay una oración en común, esto, lo otro. Eso es muy bonito y eso se debe fomentar. Y en las familias nuestras, cuando hay cristianos de distintas iglesias, pues mire,
una oración, o sea, no empiece con el Ave María, porque el Ave María, evidentemente, aunque somos muy devotos de la Virgen María, pero el Ave María, los protestantes, pues evidentemente, tienen su posición. ¿Cuál es una oración que nos une? La oración que el mismo Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Y eso todos los cristianos, eso la rezamos, y yo creo que es una oración que nosotros en familia, sobre todo cuando las familias son de distintas iglesias, esa oración la podemos rezar todos en común. Hay también un ecumenismo pastoral, ¿verdad? Que es cuando las distintas iglesias pues se unen en un tema común. Por ejemplo, me parece que en estos días hubo también la marcha de Provida, ¿verdad? Bueno, pues eso es algo que atrae no solamente a los cristianos, a toda persona de buena voluntad y que use el uso de razón, ¿verdad? Pues entonces ahí las distintas iglesias se unen para una pastoral provida. Existe también el ecumenismo social, ¿verdad? Cuando hay distintos, por ejemplo, cuando hubo la marcha de paz para Vieques, ¿verdad? Pues eso es un asunto social en donde las diversas iglesias, aunque no estamos todos unidos, pero todos somos cristianos y nos reunimos para un fin social. Y está el ecumenismo de sangre, ¿verdad? Que aquí en Puerto Rico quizás no ocurra con tanta frecuencia o con muy poca frecuencia, pero en muchos países donde los cristianos dan su vida, ¿verdad? Y cuando hay grupos no cristianos, por ejemplo, los musulmanes fanáticos, no todos los musulmanes son terroristas, ¿verdad? Pero cuando hay grupos terroristas musulmanes y van a matar a cristianos, no les preguntan, tú eres cristiano, pero tú eres católico, ortodoxo, luterano, metodista, no, tú eres cristiano y te vamos a matar. Y esa sangre de mártir, independientemente de la religión o de la iglesia cristiana, eso le llamamos el ecumenismo de sangre, ¿verdad? El ecumenismo es un signo de los tiempos, ¿verdad? Llevamos ya más de 100 años en esta oración, en este movimiento, o sea que es parte de los signos de los tiempos, donde las actividades e iniciativas que según las variadas necesidades de la iglesia y las características de la época se suscitan en orden a favorecer la unidad de los cristianos. Eso es algo muy común hoy en día. Ahora bien, ¿qué no es ecumenismo? Ecumenismo no es realizar un sincretismo diciendo vamos a coger un poquito luterano, un poquito católico, un poquito metodista, un poquito pentecostal, lo batimos todo ahí y lo que salga entonces es un sincretismo. Eso no es ecumenismo. Los cristianos estamos divididos en muchas cosas. Esa es la realidad. Y no podemos entonces mezclar, hacer una mogolla de cosas, un poquito de esto, un poquito de aquello. Eso no es ecumenismo. Eso es confundir a la gente. Eso es confundir a la gente. Realizar un sincretismo o mezclar ritos y creencias sin que importen las diferencias. No, todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Eso uno lo escucha un montón de veces. Sí, montones de veces. O sea, todos somos hijos de... Bueno, todos somos criaturas de Dios. Nosotros los cristianos vemos a Dios como nuestro Padre. Y porque consideramos a Dios nuestro Padre, vemos a los demás como nuestros hermanos. Pero hay muchas religiones que no consideran a Dios como nuestro Padre. Por consiguiente, todos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Debemos tener claras las diferencias e identificar una verdadera identidad religiosa, sabiendo que el otro cristiano es diferente. No es lo mismo un católico que un pentecostal. Ay, total, sí, total, Cristo es uno. Sí, Cristo es uno. Pero nosotros tenemos los 7 sacramentos, tenemos el sacerdocio, o sea, tenemos un montón de cosas que no es lo mismo que un pentecostal. Entonces, no pretendamos decir total, es todo lo mismo.
No es todo lo mismo, no es todo lo mismo. De lo contrario, caeríamos en confusiones que harían un daño a la plena unidad. Y eso es lo que pasa muchas veces. No es ecumenismo mantener una postura de intolerancia sin saber escuchar al otro. Sabemos que hay diferencia. Sabemos que en nuestra familia, nuestros tíos, la novia de mi hijo, o lo que sé yo que bla, bla, son de otras iglesias. Hay que entonces tolerar. Hay que saber entonces escuchar. ¿Ok? El ecumenismo no es uniformidad, todos igualitos, no. Sino lo que se trata es de conseguir la unidad en la diversidad. En la diversidad. Yo soy católico de rito oriental. Ustedes, la mayoría, o todos los que me están escuchando, son católicos de rito latino. Yo soy católico de rito oriental. Somos católicos, pero nuestra expresión de nuestra fe católica es distinta en el mundo romano que en el mundo oriental. Por eso es que ustedes me ven con esta barba y estoy vestido de una manera distinta, pero soy tan católico como los demás. Ecumenismo no es el sectarismo ni proselitismo. Andar por ahí, pero vamos a convertir la novia de mi hijo es pentecostal, pues aquí cuando entre le voy a colocar un rosario en el cuello porque aquí vamos. No se puede hacer eso tampoco. No. El proselitista trata de convertir al otro a su propia iglesia. No. Tú quieres que haya un cambio, vive tú la fe católica, la fe cristiana de modo ejemplar. Y eso va a hacer que la gente cambie, ¿verdad? Así que eso básicamente es lo que tenía, ¿verdad? Para entonces compartir con nuestros oyentes. Miren, yo tengo mucha experiencia de pertenecer a una familia en donde los miembros no son todos católicos, ¿verdad? Mis dos hermanos mayores, tengo un hermano y una hermana mayor, por razones que yo no voy a juzgar aquí, ¿verdad? Ya no son cristianos, pertenecen a una religión de la India y lo llevan haciendo hace más de 40 años. Sus hijos son de esa religión, que todos no son cristianos. Mi madre, cuando nacieron mis sobrinos, mi madre sufría porque mi madre y mi padre, ambos católicos prácticos, querían que los bautizaran, que esto lo otro, y me decían, pero mira lo que Diana ha dicho, que no va a bautizar a los... Bueno, no, pero ¿cómo que no? Pero bueno, es que no son cristianos. El bautismo no es un acto de magia, el bautismo es un acto de fe, familia, que van a crecer como cristianos y comienzan recibiendo el primer sacramento de iniciación, que es el bautismo. Pero si tú no eres cristiano, no te tienes que bautizar. Es que no te debes de bautizar. Estarías engañando. Entonces, en mi casa, al principio, las peleas contra religiones, ya ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Y máxime teniendo a un miembro de la familia religioso, pues entonces, yo cada vez que me encontraba con mis hermanos, que no nos veíamos con mucha frecuencia, nos poníamos a pelear de religión. Hasta que un día dije, más allá de la religión, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, y aquí vamos entonces a respetarnos y vamos a evitar que tú sabes muy bien cómo pensamos los cristianos y yo sé cómo piensan ustedes los Radha Swami, que es la religión de ellos. Vamos a tolerarnos, vamos a respetarnos. Y hoy en día, cuando nos reunimos, es una tranquilidad. Y óiganme, llevan la religión de ellos muchísimo mejor que montones de católicos que me están escuchando y viendo. Así que, ¿y quién es el que juzga al final? Ustedes saben muy bien quién juzga al final. No eres ni tú, ni tu esposo, ni el párroco, ni el pastor. El que juzga al final, ¿quién es? Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Y Él sabrá lo que hay en el corazón de cada persona. En las familias donde hay cristianos de otras religiones, o sea, de otras iglesias, de otras tradiciones, yo sé que eso trae mucho problema muchas veces, porque cuando se atacan,
Y las peleas vienen, las peleas siempre Separan. vienen. Muchas familias se separan. Pues las peleas grandes, ¿a dónde atacan? A la yugular. ¿Y cuál es la yugular de mucha gente? La religión. La religión. Entonces, yo conozco parejas en donde una parte es católica, la otra es protestante. ¿Cómo crían a los hijos? La realidad es que las familias siguen la religión de la madre, de la esposa, de la mujer de la casa, ¿verdad? Generalmente, sí. O de la abuela, o de la abuela. Montones de veces vemos que es la abuela la que lleva a los nietos a la catequesis, porque la mamá es una, qué sé yo qué, y entonces no la lleva a la iglesia. Y es la religión de la abuela la que predomina. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado eso? Sobre todo muchos de ustedes que son abuelos y abuelas que me están escuchando. ¿Cuántos de ustedes no son los que llevan a sus nietos a la catequesis? Y son los que preocupan de que se bauticen, que hagan la primera comunión. Ya la confirmación es más difícil porque ya sus nietos son unos manganzones y no quieren ir a la iglesia. Digo, ese puede ser el caso y es lo que pasa muchas veces. Yo lo que creo es que en el fondo debemos de ser tolerantes y buscar la paz. La religión no debe de dividir, sobre todo el cristianismo. Entonces, si en tu familia hay personas de distintas tradiciones cristianas, busca lo que nos une. No hables de la Virgen. Miren, yo voy a decir algo que a lo mejor algunos dirán, pero ¿cómo? La Virgen María no es la importante en todo esto. La Virgen María no es la importante. La Virgen María en la vida del católico es importante. ¿Por qué? Por su relación con su Hijo que es Jesucristo. Eso es lo que hace a la Virgen grande. Pero no comencemos hablando de la Virgen porque sabemos que eso va a traer división. Empecemos hablando de nuestro Señor Jesucristo, de las virtudes cristianas, de la oración, del ayuno, de la meditación. O sea, hay montones de cosas que nosotros como cristianos podemos hablar y debemos de mejorar, que antes de estar hablando de las cosas que nos dividen. Eso tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Por bien de la familia. Por bien de la familia. Así que, no sé si tienes otra pregunta. Yo creo que el tiempo ya se nos está acabando, Marta. Ya se nos acabó. Pero entonces, para poder ir cerrando el tema, que la recomendación mayor aquí es entonces que las personas puedan vivir en esa tolerancia. Y yo creo, doctor, que fíjese, es algo que he podido ver y observar en los últimos años, es cómo esa tolerancia ha ido creciendo. Porque como usted dice, uno puede ver en su familia cómo se han dividido por la religión, Claro. cómo a veces se separan por la religión y simplemente porque no respetan, ¿verdad?, las creencias de uno a los otros. Pero también unido con nuestro respeto. O sea que el mayor consejo que usted nos da hoy es la tolerancia y el respeto hacia los demás, dentro de la familia para poder sobrevivir. No. Y que en la medida que nosotros podamos en nuestra vida de oración, orar por esos miembros de nuestra familia que pertenecen a otra iglesia. Usemos el ejemplo de Santa Mónica con su hijo San Agustín, ¿verdad? Santa Mónica estuvo rezando años por su hijo, que hoy en día es San Agustín, gran doctor de la iglesia, pero Agustinito, cuando era un chamaquito y antes de la conversión, podemos decir que Agustín era, como dicen por ahí, tremendito. ¿Y qué es lo que hizo Santa Mónica? No dejó de orar por la conversión de su hijo hasta que lo logró. Así que esa es mi recomendación para nuestras familias de hoy en día. Sean ejemplo de virtudes cristianas.
las virtudes cristianas no de la boca para afuera, sino en la vida interior de cada uno de nosotros. Muchas gracias, doctor, por esas palabras. Me parece excelente. Quiero que se les lleven esas palabras, que seamos ejemplos y que lo vivamos en nuestra vida. Fíjense esas últimas palabras que él nos ha dicho, ejemplos, ser modelo para los demás, y que podamos aprender a respetarnos los unos a los otros y tolerarnos, porque aunque verdad cada uno tiene sus creencias y las podemos compartir, es respetar esa idea y no dividirnos, porque es como nos decía el doctor, la religión no nos debe de dividir, al contrario. El mismo Jesús lo dijo en la Biblia, vengo a traer mucha división, cuando en realidad él lo que buscaba era que, porque el mismo lo dijo muchas veces, buscaba la paz y la unidad de los cristianos. Y es donde nosotros, entonces tenemos que llevar, como nos decía Jorge Macías, vivir esos valores en nuestra propia familia. Gracias, doctor, por compartir en este día hoy con nosotros. Ha sido un placer poder tenerlo. Estoy segura que todos hemos aprendido un montón sobre todo este tema tan importante de cómo vivir el ecumenismo en nuestra familia. Y como dijimos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero llévense en estas recomendaciones que nos ha dado el doctor Jorge Macías hoy de cómo vivir este ecumenismo, esta unidad dentro de la familia, dentro de nosotros mismos, para en lugar de separar y dividir, poder unirnos, hacernos más, porque así es como Dios nos quiere, uniditos y juntitos, ¿verdad? En el amor y en los valores que el mismo Jesucristo nos dejó. Así que saben que si se perdieron este programa, no hay problema, no te tienes por qué preocupar. Recuerda que siempre puedes ir a través de las redes sociales de la Universidad Católica y puedes también o de Radio Católica, y puedes seguirnos a través de tu canal de podcast favorito. Hemos llegado al final, ha sido un placer poder estar con ustedes hoy en nuestro programa Que Viva la Familia. Recuerda, como siempre te decimos, que para nosotros es bien importante tus comentarios, sugerencias, dudas o preguntas, que te puedes comunicar con nosotros a la Oficina de Misión Institucional al 787-651-2000, extensión 1280, o nos puedes enviar todos tus comentarios a quevivalafamilia@pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor. Ha sido más que una alegría estar con ustedes. Que tengan un hermoso día, una bendecida semana. Y recuerden, viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.